Buenas noches para todos, qué alegría poder estar con ustedes en esta noche de este miércoles y poder compartir este espacio de crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios. Para los místicos, no solamente está la experiencia personal de ellos, esa que se viene adquiriendo cuando uno pasa frente al Señor en la Eucaristía, esa experiencia que nace del contacto personal con Él, solo con Él, sino que también para los místicos la palabra de Dios se convierte en un referente para que ellos, a través de su experiencia personal, la lectura de los santos y la palabra de Dios, se convierten en esos pilares que hacen que un ser humano vaya creciendo. Me encanta saber y recalcar con ustedes que Pedro, ese hombre con el cual nos hemos identificado en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, es un hombre que Dios va transformando, y me encanta esa transformación de Pedro, porque si uno mirara las cosas como hablábamos hace 8 días atrás, ver un hombre como era, no solamente un pescador, que es un trabajo digno, sino su lenguaje, su comportamiento, su trabajo, inclusive su fe, cómo esa experiencia va cambiando lentamente a través de la experiencia de la resurrección y lo va convirtiendo en un hombre que tiene un solo lenguaje para dar a las personas que lo encuentran en el camino de la existencia, y ese lenguaje es el lenguaje del amor traducido a través de la resurrección del Señor. Y me encanta porque cuando uno ve a Pedro, uno tiene en su corazón la expectativa y tiene en su corazón la ilusión que si Pedro fue tocado por Dios y fue transformado por Dios y fue un hombre feliz que en medio de las diferentes vicisitudes de la existencia fue capaz de sacar adelante su vida y fue feliz sobre todo eso, fue feliz, a usted y a mí con todo lo que somos, con todo lo que tenemos en la vida, el Señor nos viene transformando a través de su amor. Una de las cosas que quiero empezar para conectar con el tema de hoy es que no necesito estar viendo, mis ojos no necesitan estar viendo lo que Dios está haciendo para poder creer que está haciendo algo. A veces uno se pone a pensar, todo está como muy calmado, muy tranquilo, inclusive muy igual, porque el razonamiento del ser humano es eso, o sea, empieza a pensar, empieza a razonar, empieza a darse cuenta dónde está Dios, pero Dios va actuando realmente en la vida y muchas veces en el silencio de la existencia Dios va actuando. Es decir, hay manifestaciones como la de Pedro, que lo tocó el Señor, que le tocó, fue testigo presencial y ocular de la experiencia de la resurrección, pero hay experiencias como la de Pablo, que más adelante nos vamos a dar cuenta que lo que le pasó fue que se cayó del caballo y cambió absolutamente todo, pero aunque él no veía realmente que Dios estaba con él al lado, no lo veía, pero él sí sabía y sentía que estaba haciendo algo. Y así pasa en el camino de la existencia, hermanos. Dios se vale de la ilógica del humano, del ser humano, para hacer la lógica de Dios, y eso me encanta, porque la lógica de Dios es que Dios no pide permiso y Dios va por encima de la ley, Dios va por encima de la norma, Dios va por encima de la moral. Dios lo único que va a buscar directamente es su corazón, el mío, ¿cómo está? Antiguamente, en otra época, nos dijeron, mire, uno tiene que estar el limpio de manos, el de corazón puro, para poder acceder a Dios. Y uno como lo tenga, el corazón en esta noche, hermano, sucio, cansado, quebrado, con expectativas, con miedo, como sea, esa es la persona que cuando se pone en la presencia de Dios, Dios lo abraza, porque uno va aprendiendo a través de la lectura de los Hechos de los Apóstoles que uno es el que es ante Dios y nada más. Y eso es demasiado importante. Dios no usa al que ya está listo, Dios va procesando a través de su amor y misericordia a los que Él quiere hacer y lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso, cuando uno está, y fuimos a la palabra de Dios hoy, de este miércoles, y escuchamos ese libro de Amós, la profecía de Amós, cuando fuimos a la Eucaristía, cómo Amós hablaba y cómo el Señor hablaba, y uno parece que estuviera diciendo, el Señor nos está regañando. Lo que está diciendo el Señor es que déjense de cualquier cosa superficial en la vida. Dejen de buscarme porque nos colgamos otro escapulario más, o porque tenemos una imagen más,
o porque tengamos una frase más para repetir. La única manera de uno acceder a Dios es como accedió uno de los grandes profetas y reyes, creo que el rey más grande que ha habido en la historia del judaísmo, que se llamaba David. Y cómo este hombre, hijos míos, sabiendo que Jesús hace una analogía de David diciendo que es un hombre conforme al corazón de Dios, se equivoca como se equivocó con el pobre Ananías y con su esposa, que es un tema que no voy a tocar porque se me haría muy largo, pero palabras más, palabras menos, un día cualquiera, David abrió la ventana y se encontró con la mujer de Urías. Le pareció muy atractiva, la empezó a cautivar, se acostó con ella, literalmente ella quedó embarazada. Cuando la mujer le dice al rey que está embarazada, lo que hace David es que manda a llamar a Urías, que estaba peleando inclusive por él, para que tuviera relaciones y meterle el hijo a él. O sea, más o menos una gran novela mexicana. Y cómo Urias no lo hace caso y al final, no lo voy a contar porque esto tiene muchos bemoles, al final David lo manda a matar en la parte donde es más fuerte la batalla y se queda con la mujer. Pero me encanta porque Dios suscita al profeta y cuando le cuenta a David y cuando desnuda a David su pecado, miren lo que hace David: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Y me encanta eso. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Miren, créanlo, ninguno de los que nos estamos conectando a través de las redes sociales de Monticello somos productos terminados, somos seres humanos comunes y corrientes en camino de santidad. Somos personas comunes y corrientes que nuestra oración es simplemente decirle: aquí tengo el corazón quebrantado, te prometí muchas cosas y no te las he cumplido. Y me encanta porque las promesas huecas se parecen mucho a las promesas del personaje que viene ahorita, que es Pedro, cuando le dice al Señor: yo jamás te voy a negar, jamás te voy a abandonar. Y el Señor dice: pero Pedrito, ya fui a tu futuro, ya me di cuenta de lo que vas a hacer, con calma, no pelee con lo que yo le voy a mostrar. Dice: jamás. Y mira, es una promesa que se acaba. Apenas cogen al Señor y sale del pretorio, Pedro dice: yo tampoco lo conozco, y es ahí donde lo niega 3 veces. Por eso, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Venir acá y poder decirle a él: estoy cansado, estoy aburrido, me siento cansado, he cometido errores, me siento solo, tengo miedo, me cansa la pandemia, me cansa el aislamiento, estoy aburrido frente a lo que pueda pasar. Creo que es ahí donde de alguna manera el Señor nos va abrazando y nos va sacando adelante en este camino de vida. Un dato: salimos de esto juntos, se lo vengo diciendo yo desde hace unas clases atrás, pero juntos alimentándonos en la fe en el Señor, hermanos. Yo estoy convencido que Dios es el que nos está sacando de esta situación, que Dios es el que nos está mostrando su camino, nos está sacando de este momento tan difícil como humanidad estamos viviendo, y ya verá que cuando las cosas vayan dándose y las cosas se vayan organizando un poco más, nos daremos cuenta que solamente de la mano de Dios vamos a ir. Entonces, con esta introducción pequeña, me adentro a los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar hoy de la perspectiva general. Ya hablamos del fraude entre Ananías y Zafira, que a mí me encanta, porque cuando hablamos de ese fraude en el capítulo 5, lo único que estamos diciéndole al Señor es: oiga, contigo es todo o es nada. O sea, cuando yo le entrego a Dios mi vida, es todo, se lo entrego: mi pecado, mi pasado, lo que no he reconocido, lo que no he aceptado, mis mentiras, mi aceptación, mi falta de aceptación, lo que soy, lo que no soy, lo que sueño, lo que no sueño, todo. Y Él se entrega todo a nosotros. Y lo que le pasa a estos dos es que venden un campo y se quedan con un porcentaje de la venta cuando nadie les pidió que lo hiciera. Y ahí nos está diciendo que cuando uno ama, realmente lo entrega todo, lo entrega con su corazón, con su mente, con su ser, lo bueno, lo malo, lo que uno es, porque el amor es la capacidad enorme que tiene para transformar el ser humano. Me meto en el versículo, para los que nos sigan, en el versículo 12, dice así: por tanto, por mano de los apóstoles, se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo, y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, porque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes
cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a la plaza y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Todos eran curados. Hay diferentes interpretaciones sobre esto, hermanos, pero yo creo que la única interpretación que uno puede tener en la vida, y se lo digo de parte del corazón de Dios, es que Dios hace lo que quiere, porque para Dios nada hay imposible. Pero lo que importa es que Él hace lo que quiere, pero jamás se repite. Es decir, no hay un ministerio de la sombra. O sea, la sombra de Pedro, la que aparece hoy, cuando todos estaban en común y empezaban a rezar, la generosidad empezaba a ser prácticamente algo para los demás. No existe en la Iglesia Católica el ministerio de la sombra de Pedro. Es decir, ese ministerio y eso que pasaba le pasó a él. Pero el dato no es que usted mañana se va a poner al lado del sol, que le caiga la sombra y ponga a los enfermos para que los enfermos se sanen. Se va a insolar usted y se van a insolar los enfermos, porque eso no va a pasar. ¿Por qué, Padre Alejo? Porque el que sanaba era Dios, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, hermanos. Y si uno tiene el espíritu del Nazareno, no es que Dios se repita en los milagros, hermanos, nunca lo hace. Dios jamás se repite, hermanos. Lo que es común para todos los sacerdotes es imponer las manos sobre las personas necesitadas. Lo que pase de ahí para allá es Él, no es más. Padre, ¿usted qué tiene que hacer? Disponerse para que Él lo asuma como instrumento de su amor. Y Él es el que sana a las demás personas. Y me encanta, y lo he hecho referencia a un libro que se llama Jesús está vivo, de Emiliano Tardif, que es un libro recomendado para todos los que estamos acá. El libro de Emiliano Tardif dice que alguna vez, y yo creo que se lo conté a ustedes, y si no se lo repito, o se lo vuelvo a contar o se lo cuento por primera vez, estaba él almorzando con su comunidad, y uno de ellos en el almuerzo le pregunta, Padre Emiliano, ¿cuál ha sido el milagro más grande que usted ha visto en la vida? Se queda pensando y todos estaban mirando a ver, porque ustedes saben que Dios utilizó al Padre Emiliano Tardif para hacer milagros y curaciones físicas. Dice que él imponía las manos y la gente se sanaba, pero no era él, era Jesús. Es más, si yo me dispongo a hacer esto, seguramente va a ser un milagro. Cuenta no él, sino un padre que se llama Darío Betancourt, que una vez él estaba haciendo una predicación en Costa Rica. Hay un paréntesis pequeño para hablar de esto. Y estaba haciendo una predicación y estaba haciendo una oración de sanación por los enfermos. Y había en el lugar donde estaba, había un muchacho que había entrado por primera vez porque lo invitaron. Y al lado de esa persona había una persona muy enferma. Y se impresionó mucho ver a la persona enferma ahí en una camilla. Y el padre predicaba y predicaba y predicaba en Costa Rica y predicaba en una ciudad y todos los enfermos. Terminó la oración y la Eucaristía y el enfermito seguía ahí. Y a este muchacho, dice él, se conmovió tanto por el enfermito que fue como un impulso de su corazón. Le impuso las manos al enfermo en la silla de ruedas y dijo lo siguiente: en el nombre de Jesús, que cree el Padre que está predicando, yo te digo, sánate. Cuenta el testimonio que sintió un calor tan impresionante y la persona se levantó de la camilla. No era ni el Padre, era Dios. Y volviendo al Padre Emiliano Tardif, la pregunta cuál ha sido el milagro más grande que él ha visto en la vida, y él podría haber dicho gente que se levanta de silla de ruedas, gente que se levanta de camillas, gente que se sana de cáncer, mujeres que no han podido tener hijos que puedan tener hijos, personas con esclerosis múltiple sanadas, personas poseídas, liberadas, cualquier cantidad de cosas. Y sí dijo una sola cosa, él dice, el milagro más grande que él ha podido ver en la vida, que a través de su predicación y su ministerio, el Señor le ha permitido ver, es cuando una persona es capaz de convertir su corazón y dejar a Dios actuar en su vida. Es ahí, hermanos, donde todo puede pasar. No era Pedro, la gente pasaba porque creía en Pedro creía en el Señor, Pedro no creía en él, porque si Pedro hubiera creído que él hubiera sido capaz, hubiera matado a todos con la sombra. Cuando yo creo en Dios y le creo a Dios, hermanos, cosas grandes pasan en su vida y cosas grandes pasan en él. El problema
es que no le creemos a Dios. Creerle a Dios es creer que Él nos acompaña. Mire cómo es de bonito decirlo, pero cuando pasan cosas uno dice estoy solo. Creerle a Dios es que cuando la situación económica es precaria, uno se lo entrega a Él y Él va abriendo puertas. Eso es creerle a Dios. Creerle a Dios que no va a pasar nada. No solamente me lavo las manos, me pago el tapabocas, tengo el distanciamiento social, limpio todos los objetos, lo tengo que hacer y lo hago. Pero tenga la seguridad que creerle a Dios es creerle que Él tiene algo mejor para usted y para mí que lo que estamos viviendo en este momento. Y yo siento que a veces eso es lo que mueve en el corazón. Somos muy buenos para rezar, somos muy buenos para repetir ejaculatorias, somos buenos para la Eucaristía, pero eso tiene que llevarme a que en la intimidad con Él yo me pongo ante su presencia y digo, yo empiezo a creerte a ti, porque cuando yo le creo a Él, cosas maravillosas pasan en mi vida. No era Pedro, es que no era Pedro el que sanaba a nadie, hermanos, no era la sombra de Pedro. Pedro tenía muy claro a quién le creía, y cuando él no se desenfocaba de Dios, cosas maravillosas pasaban. Cuando se desenfocaba de Dios, el Espíritu Santo le iluminaba y le decía, mira, estás desenfocándote, vuelve a enfocarte ante Él, porque la línea divisoria entre creer que es uno y creer que es Dios es muy difícil, porque cuando Pedro pasaba y la gente se sanaba, la gente decía, bravo Pedro. Si Pedro no tenía convencido en su vida que tenía que orar, que tenía que encomendarse, que tenía una comunidad que lo oraba, que estaba pendiente de la Santísima Virgen, o sea, si él no se hubiera apalancado, el ego se lo hubiera llevado, hermanos. Y por eso muchas veces, cuando uno está al servicio de la misericordia y el amor de Dios, al servicio de Dios, lo único que uno tiene que hacer en la vida es dejar que Dios siga siendo el rey y el dueño de mi vida. Se reunían a orar para que la oración nos recordara que lo que pasara de ahí en adelante no era por la sombra de Pedro, ni era por Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. ¿Cómo sé yo que usted y yo tenemos el espíritu de los nazarenos? Dice al principio, mire, al principio dice que el pueblo estaba total y absolutamente extrañado o asombrado por las manifestaciones y los prodigios. Entonces, Padre, ¿nos centramos en los milagros físicos? No. Para que la gente se dé cuenta que usted y yo manejamos el espíritu del Nazareno, es que uno va teniendo fortaleza en medio de la debilidad, uno va teniendo carácter en medio de la crisis, uno va diciendo Dios proveerá, pero se lo sabe y lo ve. Uno va generando en su vida un espacio donde la gente lo ve con paz, donde uno siente que el tapabocas se convierte en algo necesario, pero que no me deja quitar la posibilidad de orar por alguien, que me duele los que han fallecido por el COVID-19 y oro por ellos, pero que mi corazón se vuelve cada día un corazón más generoso y menos duro, generoso para amar, generoso para ayudar, generoso para aconsejar, generoso para salir adelante. Créalo que una de las cosas más bellas, los grandes prodigios que uno puede ver en la vida son las cosas sencillas que la gente va determinando en mi vida, o cada vez que me ven va mirando en mi vida lo que Dios está haciendo, en mi transparentar el Espíritu del Señor hacia allá. No es levantar la mano y decirle levántese, eso lo hace Dios y ya. Se lo he dicho y lo repito en mi ministerio sacerdotal como sacerdote católico, carmelita descalzo, que Dios sane a alguien de una silla de ruedas, que Dios sane a alguien de un cáncer, que Dios sane a alguien, para Dios eso es fácil, facilísimo, y yo lo he visto como sacerdote muchas veces, fácil, porque es Él es el que lo hace, pero que usted y yo empecemos a creerle a Él, tengamos el espíritu del Nazareno es muy difícil, porque siempre está mediado con la libertad que tenemos. Y ahora sí, me encanta tocar el tema de la Santa Teresita del Niño Jesús, que ella decía, ¿qué tal si no le hubiera entregado la libertad al Señor? Yo estuviera más perdida, estuviera perdida en ese camino de fe, porque buscaba ansiosamente el amor. Santa Teresita era adicta al amor, y ella lo encontró con Dios, pero le entregó su libertad a Dios. Y cuando uno está en este camino de fe, la libertad es la capacidad de yo decidir sobre lo que me conviene o no, si estoy con Dios o no. Yo puedo estar o salir y entrar en este camino de fe, por eso es tan difícil creerle a Dios. Para creerle a Dios, hermanos, lo único que uno tiene que hacer es dejar de creer tanto en lo que yo soy capaz de hacer y empezar a creer que Él lo hará mejor, y es ahí donde uno lo empieza a ver a través del camino de la vida. No era la sombra, no, porque no hay un ministerio, o sea, yo todavía no he visto el primer padre que diga, vamos a hacer la sanación de la sombra. No, eso no existe, y si usted lo escucha no vaya, porque Dios no se repite en milagros, hermanos. Jesús dice en la palabra que un día cualquiera escupió el suelo, hizo barro y lo puso en los ojos, ¿se acuerdan? Está en la palabra de Dios en el Evangelio. Yo no veo
que Él nos haya dicho a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, a usted y a todos, escupan el suelo, allá haga eso y póngalo en los ojos. Yo no lo veo que Él lo hizo en un ministerio. Él dice, y ponga las manos y lo sanará. La ministerialidad no consiste en que Él se repita. Él todos los días es total y absolutamente desbordante, porque todos los días lo descresta uno a través de su misericordia. O sea, y eso es una voz de alerta, porque hay mucha gente, hermanos, en este camino que confunden, pensando que las cosas se repiten. O sea, en la bendición nunca se repite. Lo que Dios le va a dar a usted no me lo va a dar a mí, sea que si yo tengamos la misma necesidad. Perdón. Lo que usted necesita de Dios y yo necesito de Dios, no me lo va a dar igual. O sea, tal vez a mí me lo va a dar de una manera, a usted de otra, pero a todos los seres humanos de manera distinta. O sea, lo que es en común es lo que dice en este texto en el versículo 14. En el versículo 14 del capítulo 5 dice que todos se reunían en común, o sea, todos se encontraban a orar. La manera como Dios actuaba en cada uno era diferente, pero todos nos encontrábamos a estar con Dios. Por eso, cuando uno está en este camino de fe, hermanos, uno tiene que tener muy claro a dónde lo invitan en este camino de fe. O sea, yo escuché hace unos días atrás de una persona muy enferma que le habían dicho, no, es que hay que hacer algo que hizo Tobías. No. O hay que hacer, no. Mire, Dios jamás se repite. Si lo va a sanar a usted, lo sana allá mirándome a mí con fe, o mirando al Papa, o mirando al que sea, y poniendo las manos sanas, porque es que Dios no necesita que usted esté aquí para sanarlo. De verdad, se lo digo de corazón. Inclusive está a través de las redes sociales. Mire, dice el padre Emiliano Tardif, el libro está, Jesús está vivo, que se lo recomiendo, que un día lo invitaron al Minuto de Dios. Y él estaba haciendo el Minuto de Dios, ese que aparece antes de las noticias. Y él estaba orando, cerró los ojos, vino una palabra de conocimiento que cuando lleguemos a más adelante se los voy a decir. Y una palabra de conocimiento decía el Señor que Él estaba sanando a una persona enferma. Entonces Él levantó la mano en el Minuto de Dios, levantó la mano, dijo en voz alta lo que el Señor le dijo que dijera, y se acabó el Minuto de Dios. Bueno, se fue, se despidió. Cuando se está despidiendo, él le dije, bueno, y yo sí quiero saber, esperemos una llamada, porque una palabra que se desencadenó. Y le dice uno de los productores, no, padre Emiliano, es que esto es pregrabado, o sea, esto puede pasar 2 meses. Y se queda mirando el padre Emiliano y escribe en el libro, el Señor sanó a alguien que creo que ni siquiera todavía estaba enfermo. Y cuando uno lo escucha, uno sí se da cuenta, hermanos, que a veces uno necesita tener a alguien acá y ponerle las manos o hablar, pero otras no. ¿Por qué no se repite? Es más, usted me puede estar viendo en esta noche y en ese momento conectarse, porque Dios le dijo en su corazón o sintió algo, se conectó a las redes sociales de Monticello, me está escuchando y Dios sanarlo. Y decir, oiga, pero Padre, ¿dónde está el Santísimo? ¿Dónde está el Rosario? Pues está aquí y allá. No se repite jamás, hermanos, jamás se repite. Mi bendición no es una fotocopia de las bendiciones de los demás, así los demás necesiten lo mismo. La bendición se da de acuerdo a la voluntad de Dios y no se repite, es decir, a cada persona se da de una manera diferente. Y si es la voluntad de Él que esa persona se sane, se libere, lo hace de una manera distinta. Mire, yo escuché una vocación un día de un muchacho que por alguna razón de la vida se iba a casar y ya tenía todo organizado y fue a buscar a un padre para confesarse antes de recibir el ministerio sacerdotal, antes de casarse. Y cuando entró a la iglesia a buscar al sacerdote, encontró un sacerdote muy mayorcito que estaba en la iglesia, en el confesionario, y dijo, padre, yo vengo a confesar porque me voy a casar. Y el padre, sin conocerlo y sin verlo, dice él que le impuso las manos desde el confesionario, no lo veía porque los confesionarios son encerrados, y le dijo, la vocación que Dios tiene para ti es diferente, escucha la voz de Dios en tu corazón y ahora es un gran sacerdote. Y cuando, ay padre, de pronto Dios, no, por eso le digo, Dios jamás se repite, Dios jamás se repite, tranquilo, vaya a confesarse antes del matrimonio, que eso no le va a pasar a usted, jamás se repite, hermanos, porque uno piensa que le va a pasar lo mismo, hermanos. Mire, no, o sea, si uno no se cuida las manos, si uno no se tapa la boca, si uno no guarda distanciamiento social, seguramente se va a contaminar del COVID-19. Si uno no le hace aseo, seguramente está destinado a eso, porque eso se va a repetir, son las normas que tenemos que tener. Pero a nivel espiritual, las cosas son diferentes, hermanos.
Y si yo digo, es que todos vamos a hacer lo mismo para que Dios nos bendiga de la misma manera, eso no existe. Porque Dios nunca se repite, hermanos. A cada uno lo llama de una manera diferente. A uno llamándolo pescando, a otro recogiendo en el puesto de la ofrenda del impuesto, a otro lo llamó en otras partes. Él lo llama a todos de una manera diferente. Hubiera sido mucho más fácil llamar a todos los pescadores y llamarse a 12. No, él escoge al que quiera y lo va llamando a la manera de él. O sea que tampoco es que se crea, yo me quiero confesar, padre. No, no se va a repetir, seguro que no. Y así pasa cuando uno está en este camino de fe. Volviendo acá, yo creo que este mensaje de fondo, que es ya el mensaje que quiero compartir con ustedes ya para terminar esta clase de Biblia, porque me interesa mucho que nos quede claro a saber. Y es que, mire, Dios es especialista de lo imposible. Nada es imposible para Dios. Lo he repetido muchas veces. Pero cuando la Santísima Virgen María le dice al ángel en el momento de la anunciación que ella es virgen, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Yo creo que el ángel le dice una cosa que a veces se nos olvida y a veces es bueno recordarla, que el ángel le dice, mire, su prima Isabel, la que llamaban estéril, ahora está de 6 meses porque para Dios nada es imposible. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que para Dios nada es imposible? Yo creo, Padre Alejo, que para Dios nada es imposible. ¿Tú crees que para Dios nada hay imposible? Yo creo que nada es imposible para Dios. Entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo en el corazón? Padre, es que... A ver, ¿qué le acabo de decir? Para Dios nada es imposible, para Dios nada es imposible. Yo lo creo. Y lo he visto en mi vida, hermanos. Y usted también lo puede ver y hablar con Él, es decir, esta noche, de este miércoles, Señor, hazme sentir que la prueba de fe más grande en mi vida es que en medio de esta pandemia y en medio de ese aislamiento y el miedo a contaminarnos, para ti, Señor, nada, absolutamente nada, hay imposible. Quiero que lo entendamos así, que le sacaban todos los que estaban enfermos y Él los sanaba, porque para Dios nada es imposible. Quiero que sepa que nos ha cambiado la vida, hermanos, porque para Dios nada es imposible. ¿Nos volveremos a encontrar? Claro que sí. ¿Estás seguro, Padre? Bendito sea Dios. Claro que nos volveremos a encontrar algún día. Claro que Monticello volverás a llenarte. Claro que te lo aseguro, vea, se lo digo de corazón, con toda la autoridad que me da ser sacerdote. Nos encontraremos a las 7:30 de la noche acá en las instalaciones de Monticello. Y juntos, ya no a través de las redes sociales, a no ser que sigamos transmitiéndola para los que están fuera de Monticello, de Medellín, pero créalo, de corazón se lo digo, de corazón se lo digo. Llegará el momento en que estos salones que tenemos acá, ustedes estarán escuchando con nosotros la Biblia, leyéndola como la estamos leyendo y diciendo definitivamente la experiencia de Dios es grande porque para Dios nada es imposible. Pido al Señor que su corazón se tranquilice mucho en este tiempo. Pido al Señor que haya paz en tu corazón, de verdad, de corazón. Pido a Dios que el nivel de tolerancia que se necesita para seguir adelante sea más en tu corazón. Pido a Dios que aprendamos a confiar más en Él, que Él nos protege y nos acompaña en el camino de la vida. Pido a Dios que le creamos a Él, usted y yo, que eso es muy importante. Voy a hacer una oración. Padre de bondad, en esta noche nos ponemos ante tu presencia, pidiéndote que nos bendigas y nos acompañes. Sé que el camino ha sido difícil. Sé que estamos cansados de este camino, Señor. Mucho. Sé que estamos sedientos de ti. Sé que a veces pensamos que nos has abandonado, pero lo único que tenemos cierto, muy cierto en el corazón, es que tú estás con nosotros. Permítenos en esta noche creerte más a ti. Y tú, Santísima Madre, Madre mía, Madre nuestra, que estuviste allá en esa efusión del Espíritu Santo, que fuiste la testigo
de aquel ángel que le decía a la humanidad, pregónenlo, para Dios nada es imposible. Te pido que todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales tengamos una noche muy tranquila, un sueño reparador, un descanso que repare nuestras fuerzas. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días nos vemos. Mañana en la misa de los enfermos a las 10 de la mañana nos vemos. Dios los bendiga. Muchas gracias.